No olvides darle like al video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. La solicitud me pareció tan común, casi mundana, pero provocó un pequeño y peculiar cosquilleo en mi pecho. Era un martes, una de esas tardes interminablemente grises de noviembre, donde el cielo parecía estar a solo unos pies de altura sobre los techos. Estaba en mi lugar favorito, la cafetería de todos los días, ese tipo de lugar con sillas desparejas y el reconfortante susurro constante de la máquina de espresso. Llevaba más de una hora tomando un latte tibio, mirando la calle mojada, perdida en una de esas contemplaciones silenciosas que se habían vuelto compañeras constantes desde que mis hijos volaron del nido y desde que Richard y yo decidimos que nuestros caminos eran mejores caminados por separado. Mi nombre es Elaner, por cierto, Elaner Vance. La mayoría de la gente me llama Elle. Estaba a punto de guardar mi laptop cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Sara, mi amiga más antigua, ese tipo de amiga que sabe todos tus secretos porque te ayudó a cavar los hoyos. El mensaje era corto: Hey L, raro, ¿puedes darle un ride a Ben O'Cavan? Su auto está en el taller. Está en mi casa. Ben, el hermano menor de Sara. No lo veía desde... Dios, debe haber sido al menos 15 años, tal vez más. En ese entonces, era solo un chico, un adolescente delgado con una melena desordenada y una sonrisa tímida, siempre siguiéndonos a Sara y a mí con una mezcla de admiración y molestia. O'Cavan estaba a unos 45 minutos de distancia, un pueblito pintoresco en las colinas, conocido por sus tiendas de antigüedades y su encanto tranquilo. Mi tarde estaba libre, un lienzo en blanco, así que no había razón para decir que no. Claro, respondí, llego en 20. Al llegar a la casa ligeramente deteriorada de Sara, una antigua casa victoriana, lo vi de pie en el porche, y por un momento mi respiración se detuvo. Este no era el adolescente delgado que recordaba. Este Ben era un hombre. Era alto, mucho más alto de lo que recordaba, con hombros anchos que llenaban su simple chaqueta de mezclilla. La melena desordenada seguía ahí, tal vez un poco más corta, pero aún con esa tendencia juvenil a caer sobre su frente. Y la sonrisa, cuando vio mi auto, ya no era tímida, sino cálida, abierta y enmarcada por líneas de risa alrededor de sus ojos, señales de una vida vivida. Tenía una mochila de deporte colgada sobre un hombro. Se veía, en una palabra, bien. Realmente bien. Había una fuerza tranquila en él, una seguridad en sí mismo que era increíblemente atractiva. Sentí que un rubor subía por mi cuello, lo cual era ridículo. Tenía 52 años, por el amor de Dios, no una adolescente avergonzada. Abrió la puerta del pasajero y se subió, trayendo consigo una ráfaga de aire fresco de otoño y un ligero aroma a sándalo y algo exclusivamente masculino. Elaner, guau, ha pasado tanto tiempo, gracias de verdad por esto, eres un salvavidas, dijo. Su voz era más profunda de lo que recordaba, un barítono suave que resonaba agradablemente. Ben, qué bueno verte. No es ningún problema, dije, tratando de sonar despreocupada, casual, como si mi corazón no estuviera haciendo una especie de danza extraña. Entonces O'Cavan, ¿eh? ¿Qué te lleva por allá? Me alejé de la acera y el viejo motor de mi confiable Citroën empezó a sonar con una melodía familiar. Cosas de trabajo, principalmente, dijo, acomodándose en el asiento. Soy carpintero, ¿sabes? O tal vez no lo sabías. En fin, hay una antigua posada allá, la Willow Creek Inn. Están haciendo una gran restauración y yo soy el encargado de algunos de los trabajos en madera personalizados. Mi auto decidió hacer una rabieta esta mañana, agregó, riendo suavemente. Un carpintero, qué bien, Ben. Recuerdo que siempre eras hábil con las manos, construiste esa locura de casa en el árbol en el patio de tus padres, ¿verdad? Sonrió y vi un destello del niño que solía ser. Sí, la misma que casi se derrumba sobre Sara. Ella aún me da lata por eso. Caímos en un ritmo fácil de conversación mientras las calles de la ciudad daban paso a los caminos sinuosos del campo. La luz gris de la tarde filtrándose a través de las ramas desnudas de los árboles a lo largo de la carretera pintaba el paisaje con tonos suaves. Hablamos de Sara, por supuesto,
poniéndonos al tanto de sus últimas travesuras. Hablamos de su carpintería, la pasión clara en su voz mientras describía la veta de diferentes maderas, la satisfacción de devolverle la vida a cosas viejas. También me preguntó por mí, no solo preguntas educadas, sino preguntas genuinas. Me preguntó por mi nido vacío, por mi trabajo como diseñadora gráfica freelance, sobre qué hacía con mi tiempo ahora que era más mío. Hubo una intimidad en la conversación que me sorprendió. Tal vez era el espacio cerrado del auto o la historia compartida, por distante que fuera, o tal vez era solo Ben en sí mismo. Tenía una manera de escuchar realmente, sus ojos color avellana enfocados, una ligera sonrisa en sus labios. Me encontré abriéndome de una manera que no lo hacía con nadie en mucho tiempo, hablando de la tranquila soledad que a veces se colaba, de la sensación de estar en una encrucijada, insegura de la siguiente dirección. Él no ofreció palabras vacías ni respuestas fáciles, solo escuchó, asintió y, de vez en cuando, compartió un pensamiento sorprendentemente perspicaz. El paisaje se volvía más pintoresco a medida que nos acercábamos a Oacaban, colinas onduladas salpicadas de granjas antiguas y algún que otro viñedo se extendían a ambos lados de nosotros. El aire olía más limpio, más fresco. Es hermoso aquí, murmuré, más para mí misma que para él. Lo es, coincidió él, su mirada suave mientras miraba por la ventana. Hay una paz aquí, buena para el alma. Luego, volvió esa mirada hacia mí, por un momento, nuestros ojos se encontraron y se sostuvieron. No era una mirada coqueta, no exactamente. Era algo más profundo, un destello de comprensión, de conexión, que me envió ese mismo peculiar cosquilleo por el pecho otra vez, esta vez más fuerte. Sentí como una calidez se extendía por mi pecho, una sensación que no me había dado cuenta de que extrañaba tanto. Era el simple y profundo consuelo de ser vista, realmente vista, por otro ser humano. El viaje casi había terminado, Oacaban estaba a la vuelta de la esquina y, por alguna razón, una parte de mí, una parte sorprendentemente grande, no quería que terminara. Mientras conducíamos por la encantadora calle principal de Oacaban, llena de tiendas coloridas y faroles de gas que comenzaban a encenderse con la luz que se desvanecía, Ben señaló hacia un edificio grande y un poco desgastado al final de la calle. Esa es, dijo, la Willow Creek Inn. Se veía como algo sacado de un cuento, con un porche grande y hiedra trepando por sus paredes de piedra. Detuve el auto en la entrada. Aquí estamos, dije, tratando de mantener mi voz ligera, pero había una corriente subyacente de algo más, tal vez melancolía. Ben no se movió de inmediato para salir del auto. Se giró en su asiento, mirándome más plenamente. Eleanor comenzó, su voz un poco más suave ahora. Realmente no puedo agradecerte lo suficiente, no solo por el ride, sino por la conversación. Ha sido muy agradable. Ha sido agradable, Ben, admití, encontrando su mirada. El aire en el auto de repente se sentía cargado, espeso con cosas no dichas. El sutil aroma a sándalo parecía llenar mis sentidos. Estaba tan cerca que podía ver los destellos de dorado en sus ojos color avellana, la forma en que algunos cabellos caían obstinadamente sobre su frente. Hubo una pausa, una respiración contenida y en esa pequeña eternidad sentí una atracción, un magnetismo innegable que me emocionó y aterrorizó a la vez. ¿Qué estaba pasando aquí? Este era el pequeño hermano de Sara, pero ya no era tan pequeño. Y yo no era la misma mujer que hace 15 años. El silencio se estiró, lleno de una delicada tensión, ese tipo de tensión que resuena justo debajo de la superficie, prometiendo algo o tal vez advirtiendo en contra. Me pregunté si él también lo sentía. Finalmente, él rompió el hechizo, aunque sus ojos seguían fijos en los míos. Escucha, probablemente estaré aquí unas horas, tal vez vaya a comer algo antes de ver el horario del autobús de regreso, dijo. Dudó por un momento, un destello de algo. ¿Incertidumbre? ¿Esperanza? En sus ojos. A menos que, vaciló, a menos que no tengas prisa por regresar a la ciudad. Oacaban tiene un par de lugares decentes para cenar. Mi corazón dio un pequeño salto. La parte sensata de mi cerebro, la que normalmente llevaba la batuta, gritó. Es el hermano de Sara, eres lo suficientemente mayor como para ser su hermana mayor, prácticamente.
Pero otra parte, una voz más tranquila y aventurera que había estado dormida durante años, susurró: ¿por qué no? ¿Qué tienes que perder? Fue esa voz, la que anhelaba la conexión, la que se había sentido tan maravillosamente viva durante nuestro viaje, la que respondió: en realidad, Ben, me oí decir, una sonrisa jugando en mis labios, no tengo prisa, me encantaría cenar. Su rostro se iluminó con esa cálida sonrisa genuina que arrugaba las comisuras de sus ojos. Genial, dijo, y había una ligereza en su voz, un entusiasmo juvenil que era absolutamente encantador. Hay un pequeño restaurante italiano justo fuera de la calle principal, la mejor lasaña que probarás, lo prometo. Bueno, dije, me parece perfecto. Una sensación de agradable anticipación comenzó a burbujear dentro de mí mientras él salía del auto para sacar su mochila del asiento trasero. Respiré hondo, tratando de calmar el inesperado hormigueo en mis venas. Esto era inesperado, definitivamente inesperado. Pero al verlo caminar alrededor del coche, sus movimientos fáciles y confiados, no pude negar la chispa de emoción, la sensación de que este gris día de noviembre podría tener una sorprendente calidez después de todo. Abrió mi puerta, un gesto tan anticuado que fue casi sorprendente, pero se sintió perfectamente natural viniendo de él. «¿Vamos?», preguntó, ofreciéndome su brazo. Dudé por solo una fracción de segundo antes de apoyar mi mano ligeramente sobre su brazo. Su toque era cálido, firme, y envió un escalofrío subiendo por mi brazo. No era un gesto romántico, no de manera abierta, pero se sentía significativo, como cruzar un pequeño umbral invisible. Nona era todo lo que un pequeño restaurante italiano de pueblo debería ser, acogedor, tenue, con manteles a cuadros rojos y blancos y el tentador aroma de ajo y orégano flotando en el aire. Una mujer robusta y amable, con flores en su delantal, presumiblemente Nona ella misma, nos saludó como si fuéramos habituales y nos condujo a una mesa tranquila en la esquina. La atmósfera era íntima, a años luz de los restaurantes de moda y estériles que a veces frecuentaba en la ciudad. Aquí las conversaciones eran susurradas, las risas eran genuinas y el tintineo de las copas de vino proporcionaba una suave banda sonora. «Esto es encantador, Ben», dije, deslizándome en el asiento del banco. El cuero desgastado del asiento me resultó reconfortante. «Me alegra que te guste», respondió él, con los ojos brillando a la luz de las velas. «Es uno de mis lugares favoritos cuando estoy trabajando por aquí. Buena comida honesta, sin pretensiones». Pedimos una botella de Chianti, mientras él servía, nuestros dedos se rozaron. Una pequeña chispa, pero la sentí, y vi una rápida mirada de él que sugería que también la había sentido. Hablamos aún más libremente que en el auto. Él me contó sobre parte del trabajo de restauración intrincado que estaba haciendo en la posada, los desafíos de igualar la artesanía centenaria, la alegría de ver una pieza de historia volver a la vida bajo sus manos. Su pasión era contagiosa y me encontré fascinada, haciendo preguntas, imaginando los detalles que describía con tanta viveza. A su vez, él me sacó a relucir mis propias inquietudes creativas. Confesé mis sueños a medio formar de quizás algún día ilustrar un libro infantil, una idea que apenas había expresado a nadie, ni siquiera a Sara. No se rió ni desechó la idea. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Deberías hacerlo, Elaner. La vida es demasiado corta para dejar tus sueños guardados en un estante. ¿Qué tipo de historias ilustrarías?». Y así, sin más, me encontré hablando de criaturas fantásticas en bosques encantados, ideas que habían estado acumulando polvo en la parte trasera de mi mente. Él me escuchó con una intensidad que me hizo sentir que mi pequeño sueño era lo más importante del mundo. No había juicio en su mirada, solo aliento. Fue un regalo raro y precioso, ese tipo de atención tan enfocada. La lasaña llegó y, como se prometió, era divina, rica, cremosa y profundamente satisfactoria. Comimos lentamente, saboreando cada bocado. La comida y la conversación, el vino me calentó, aflojando el último de mis inhibiciones. Me encontré riendo más de lo que había hecho en meses, una risa genuina, del tipo que sale desde el fondo del alma. Ben tenía un humor seco, un sentido del humor sutil que me sorprendió y me encantó.
Contó una historia sobre un desastroso primer proyecto de carpintería que involucraba una estantería chueca que hizo que su primera clienta, su propia madre, amenazara con desheredarlo. Yo, a su vez, compartí algunas anécdotas embarazosas de mis primeros días como diseñadora gráfica, incluida una vez que diseñé un logo accidentalmente al revés. Había una facilidad entre nosotros, un ritmo cómodo que se sentía como si nos conociéramos desde hacía años, no solo como el hermano pequeño de una amiga, sino como iguales, compañeros. No había incomodidad, ni sensación de una diferencia de edad, solo dos personas conectando a un nivel sorprendentemente profundo. La luz de las velas suavizó las líneas de mi rostro y esperé que hiciera brillar la felicidad genuina que sentía. Él me miraba de una manera que me hacía sentir atractiva, interesante, no solo como la amiga de Sara, el Aner, sino como el Aner, la mujer. Mientras terminábamos nuestra comida, un silencio cómodo se asentó entre nosotros por un momento. El restaurante estaba más tranquilo ahora, la mayoría de la gente ya se había ido. Ben giró el último sorbo de Chianti en su copa, su expresión pensativa. «Sabes», dijo, su voz baja e íntima, «casi no le pido a Sara que te enviara el mensaje hoy. Pensé que estarías ocupada o no sé, simplemente no quería imponerme». «Me alegra que lo hayas hecho», dije suavemente, y lo decía con todo mi ser. Esta noche inesperada se estaba convirtiendo en algo muy especial. «Yo también», dijo, sus ojos encontrándose con los míos a través de la mesa, y ahí estaba de nuevo esa mirada, una mirada que no era solo amistosa, era inquisitiva, apreciativa. Tenía una calidez que iba más allá de la simple camaradería. Duró un momento de más para ser casual, enviando una nueva ola de calor por todo mi cuerpo. Mi respiración se detuvo. Sentí como si estuviera al borde de algo, de pie sobre un precipicio, con el suelo debajo de mis pies, tanto emocionantemente incierto como increíblemente invitante. El aire estaba cargado con una energía silenciosa, una conexión palpable que había estado creciendo con fuerza desde que él se sentó en mi asiento de copiloto. El resto del mundo parecía desvanecerse, dejando solo a los dos, en el cálido resplandor de Nona, al borde de algo que no sabía qué era, pero mi corazón latía con una mezcla de aprensión y una esperanza salvaje y desconocida. Él cruzó la mesa y, luego, su mano cubrió la mía, que descansaba cerca de mi copa de vino. Su toque era suave pero firme, sus dedos callosos por su trabajo, un contraste marcado con la suavidad de los míos. No era un gesto posesivo ni presuntuoso, se sentía reconfortante, estabilizador y, sin embargo, envió una descarga de electricidad directamente por mi brazo y hasta mi corazón, que ahora parecía latir en mi garganta. El Aner dijo, su voz apenas un susurro, su pulgar acariciando la parte posterior de mi mano casi imperceptiblemente. «Esto ha sido más que solo una cena para mí». Mi garganta se apretó, solo pude asentir, mis ojos fijos en los suyos. La intensidad de su mirada era cautivadora, atrayéndome. Vi vulnerabilidad allí y una sinceridad que me desarmó por completo. Todas las normas sociales, los deberías y no deberías que usualmente gobernaban mis pensamientos, parecían derretirse como niebla bajo el sol de la mañana. Lo que quedaba era una conexión humana pura y sin adulterar, una chispa entre dos almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado de la manera más inesperada. «No me he sentido tan cómodo, tan conectado con alguien en mucho tiempo», continuó, su honestidad cayendo como una bomba. «Tal vez nunca». «Yo tampoco», Ben, logré decir, mi voz un poco temblorosa, y era verdad. La facilidad con la que me sentía con él, la forma en que podía ser yo misma, sin adornos ni máscaras, era algo que no había experimentado en años, tal vez ni siquiera con Richard en las etapas finales de nuestro matrimonio. Esto se sentía. Sonrió entonces, una sonrisa lenta y suave que llegó a sus ojos, haciéndolos brillar. «¿Qué pasa ahora?», dijo, su pulgar continuando con su pequeño baile hipnótico sobre mi mano. Era una pregunta simple, pero quedó en el aire, pesada con posibilidades. ¿Qué pasaba ahora? No tenía un mapa para este territorio, ni un guión prescrito. Parte de mí quería retirar la mano, retroceder a la seguridad de lo familiar, agradecerle por una noche encantadora y regresar a mi vida tranquila y ordenada. Pero una parte mucho más grande,
más insistente, la parte que había sentido un destello de verdadera conexión hoy, quería inclinarse, explorar este camino inexplorado. No lo sé, confesé, una pequeña risa nerviosa escapando de mí. Supongo que lo descubrimos. Su sonrisa se amplió. Me gusta cómo suena eso. Me dio un suave apretón en la mano antes de soltarla, aunque el calor de su toque permaneció. La posada tiene una biblioteca bastante bonita, me dicen. Muchos sillones cómodos y aún tengo un par de horas antes de que realmente necesite pensar en el autobús. ¿Te gustaría verla? Tal vez tomar un café allí. La invitación fue casual, pero sentí que era otro paso, otro umbral. La posada era su dominio temporal, se sentía más íntima que Nona, un punto de decisión. Mi mente comenzó a correr. Sara se habría molestado, ¿o no? Siempre decía que necesitaba salir más, vivir un poco. ¿Y qué estaba considerando realmente? Un café, una conversación en una biblioteca. Era algo inocente, en su mayoría, pero el trasfondo era innegablemente claro, un suave zumbido de atracción que hacía que todo se sintiera cargado y significativo. Una biblioteca, dices, lo bromeé suavemente, tratando de aligerar la intensidad que sentía girando dentro de mí. Con sillones cómodos. Ya sabes, Ben, el camino al corazón de una mujer. Él soltó una risa, un sonido cálido y rico. Mi objetivo es complacer, Elaner. La cuenta llegó y, antes de que pudiera alcanzar mi bolso, Ben ya se había encargado de ella. Mi invitación, dijo con firmeza, pero con una sonrisa que no admitía discusión. Me salvaste del sistema de autobuses de Oakaban hoy. Es lo menos que puedo hacer. Fuera de Nona, la noche de noviembre había caído por completo. El aire estaba frío y fresco, llevando el ligero aroma a humo de leña de una chimenea distante. Las estrellas, sin la contaminación de las luces de la ciudad, brillaban con una intensidad feroz en el cielo oscuro. Se sentía como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. La posada está a solo unos pasos de aquí, dijo Ben, señalando hacia la calle tranquila. No me ofreció el brazo esta vez, pero caminó a mi lado, nuestros hombros rozándose ocasionalmente. Cada contacto accidental enviaba un pequeño escalofrío por mí. Caminamos en silencio cómodo por unos momentos, el único sonido era el crujir de las hojas caídas bajo nuestros pies. Las luces de la calle proyectaban largas sombras danzantes frente a nosotros. Gracias por la cena, Ben, dije, rompiendo el silencio. Realmente fue maravillosa. El placer fue todo mío, Elaner, respondió él, su voz sincera. Me miró de reojo, su perfil afilado y atractivo a la luz tenue. Lo que dije allí dentro, lo decía en serio. Ha sido un buen día para mí también. Lo admití, y era cierto. Un día que había comenzado con cielos grises y una sensación de apatía, terminaba con una sensación de posibilidad, un suave escalofrío. La posada Willow Creek se erguía frente a nosotros, sus ventanas brillando con un cálido recibimiento. Se veía aún más encantadora de cerca, un relicario de una época pasada, cuidadosamente preservado. Cuando pisamos el porche ancho y crujiente, sentí una sensación de estar retrocediendo en el tiempo. El vestíbulo era justo como Ben lo había descrito, todo de madera oscura, muebles antiguos y una gran chimenea de piedra donde un fuego alegre chisporroteaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. El aire olía a libros viejos, pulimento de limón y leña quemada. Era increíblemente acogedor. Por aquí, dijo Ben, guiándome. Pasamos frente al mostrador de registro, donde una amable mujer mayor nos dio un asentimiento educado. Caminamos por un pasillo silencioso, nuestros pasos resonando suavemente en el suelo de madera pulida. Se detuvo ante un par de grandes puertas de roble oscuro. La biblioteca, anunció con un leve gesto. Empujó una de las puertas y me sorprendí al ver lo que había dentro. Era el sueño de todo amante de los libros. Estanterías de suelo a techo llenas de volúmenes encuadernados en cuero que cubrían todas las paredes. Sillones de terciopelo profundos y cómodos estaban dispuestos en rincones acogedores, cada uno con su propia pequeña lámpara de lectura. Una gran ventana de bahía al fondo daba a un jardín iluminado por la luz de la luna. La habitación estaba vacía, tranquila y llena de la serena,
casi sagrada, atmósfera que solo los cuartos llenos de libros pueden poseer. Vaya, Ben, exhalé, es magnífico. Sonrió, claramente complacido con mi reacción. Pensé que te gustaría, dijo. Elige un sillón, yo veré si puedo conseguir ese café o tal vez algo más fuerte, si prefieres. Creo que tienen una buena selección de brandy. Un café estaría perfecto, respondí, mi mirada barriendo la habitación, ya sintiendo una sensación de paz invadir mi ser. Esta habitación se sentía como un santuario. Asintió y se deslizó fuera de la sala. Me adentré más en la biblioteca, pasando mis dedos por los lomos de los libros antiguos. El aroma a papel viejo y cuero era embriagador. Elegí un sillón cerca de la ventana de bahía, uno de terciopelo verde oscuro que parecía suspirar de confort cuando me hundí en él. Desde allí, podía ver las siluetas de los árboles meciéndose suavemente en la brisa nocturna, sus ramas desnudas contra el cielo iluminado por la luna. Era increíblemente pacífico. Pensé en el giro que había dado este día. Una simple solicitud de un aventón me había llevado a esto, a esta conexión inesperada con un hombre que apenas conocía, pero con quien me sentía extrañamente familiar. Un hombre que era más joven que yo, sí, pero que poseía una madurez y una calma silenciosa que desmentían cualquier preocupación sobre la diferencia de edad. Él me hacía sentir vista, interesante, viva de una manera que no había sentido en muchísimo tiempo. Había una tensión sutil, sí, una conciencia de él como hombre y de mí como mujer, pero no era depredadora ni incómoda. Era emocionante, un suave zumbido de atracción que le daba una chispa deliciosa a nuestras interacciones. No había sentido esa chispa por nadie en tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía. Con Richard, nuestra conexión se había desvanecido en una rutina cómoda y predecible mucho antes del final. Esto se sentía nuevo, impredecible y un poco peligroso, pero de la manera más tentadora. ¿Qué estaba haciendo? Yo era una mujer sensata, de mediana edad, madre y recién divorciada. Esto no estaba en ninguno de mis planes de vida cuidadosamente construidos. Pero luego, la vida tenía una extraña manera de lanzar pelotas curvas, ¿no? Y a veces esas pelotas curvas resultaban ser regalos inesperados. Ben regresó unos minutos después, trayendo una bandeja con 2 tazas humeantes de café y un pequeño plato de biscotti. Éxito, anunció en voz baja, una sonrisa jugando en sus labios. Colocó la bandeja sobre una mesa de madera baja entre nosotros. Eres un hombre de muchos talentos, Ben, le dije, tomando una taza. El café olía fuerte y oscuro. Solo soy ingenioso, respondió, acomodándose en el sillón frente al mío. Se reclinó, viéndose completamente a gusto, como si sentarse en una tranquila biblioteca compartiendo un café conmigo fuera lo más natural del mundo. Bebimos nuestro café en un cómodo silencio durante unos momentos. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego en el vestíbulo distante y el ocasional suspiro del viento afuera. La atmósfera era íntima, como un capullo. Sentí una profunda sensación de satisfacción invadiéndome. Entonces, comencé a romper el silencio. Cuéntame más sobre esta posada. ¿Cuál es la cosa más interesante que has descubierto trabajando aquí? Sus ojos se iluminaron y comenzó a contarme una historia sobre un compartimento secreto que había encontrado en un antiguo escritorio de escritura, que contenía un montón de cartas a principios de 1900, escritos por una mujer a su amante que estaba en la guerra, describió la tinta desvanecida, la escritura delicada, las palabras llenas de amor y anhelo. Mientras hablaba, me sentí cautivada, no solo por la historia en sí, sino por la forma en que la contaba, su voz llena de reverencia por la historia que había desenterrado. Tenía el don de un narrador, pintando imágenes vívidas con sus palabras. Era como sostener un pedazo del alma de alguien en mis manos, dijo, su voz suave, un recordatorio de que las personas de hace 100 años amaban, se preocupaban y esperaban, igual que nosotros. Eso es increíble, murmuré, profundamente conmovida por su sensibilidad. Era una parte de él que no esperaba, esta apreciación suave y casi poética por el pasado. No era solo un carpintero, era un historiador de la madera, un guardián de historias. La conversación fluyó sin esfuerzo desde allí. Hablamos de libros que amábamos, películas que nos habían conmovido,
lugares que soñábamos visitar. Descubrimos que compartíamos el amor por las viejas películas en blanco y negro y una sorprendente coincidencia en cuanto a los mejores ingredientes para pizza, champiñones y aceitunas, para que lo sepan. Con cada risa compartida, con cada mirada intercambiada, la conexión entre nosotros se profundizaba y solidificaba. Las horas parecían desvanecerse. Miré el reloj de abuelo en la esquina de la biblioteca. Casi eran las 11. Dios, mira la hora, dije, un poco sorprendida. Probablemente debería pensar en regresar, es un poco lejos. Una ola de decepción me invadió al pensar que la noche llegaría a su fin. Ben miró su reloj, una línea de preocupación apareció en su frente. Tienes razón, te he tenido mucho más tiempo del que planeaba, dijo, deteniéndose y mirando pensativamente. Luego me miró con una mirada vacilante, casi tímida, que me recordó tanto al chico que solía ser, pero que estaba cubierta por la confianza silenciosa del hombre que se había convertido. El Aner comenzó, su voz baja y sincera. Esto puede ser directo y, por favor, siéntete libre de decir que no, no hay absolutamente ninguna presión, pero la posada tiene habitaciones para huéspedes y sé que es tarde y el regreso a casa es largo para ti sola, en la oscuridad. Hizo una pausa, respiró hondo. ¿Qué tal si te quedas aquí, en la posada, como mi invitada, claro? Podríamos desayunar mañana, incluso podría mostrarte algo del trabajo de restauración que estoy haciendo antes de que te vayas, si te interesa. Mi corazón dio un salto, luego otro. ¿Quedarse? La sugerencia flotaba en el aire, electrificante, aterradora e increíblemente tentadora. Mi cerebro sensato estaba teniendo una alarma de incendio de 5 alarmas, con la sirena sonando y las luces rojas parpadeando. ¿Quedarse la noche con el hermano menor de Sara? ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría Sara? Pero luego estaba esa otra voz, la que había ido creciendo más fuerte toda la noche, la que susurraba sobre la aventura, sobre la conexión, sobre arriesgarse a algo real y hermoso, aunque inesperado. Debió haber visto el conflicto en mi rostro, porque rápidamente agregó. Por supuesto, habitaciones separadas. El Aner, yo solo, no quiero que esta conversación termine, no todavía, y me preocupa que manejes tan tarde. Su preocupación se sentía genuina, añadiendo otra capa a las complejas emociones que giraban dentro de mí. Lo miré, lo observé realmente, viéndolo a los ojos, esa sinceridad en sus ojos color avellana, la ligera arruga de preocupación en su frente, la forma en que su mano descansaba sobre el brazo de su silla, fuerte y capaz. No estaba siendo depredador, estaba siendo amable, considerado y tal vez un poco esperanzado. Esto no se trataba de una aventura casual, lo percibí. Se trataba de algo más, algo sobre la conexión, sobre no querer que un momento verdaderamente especial se disipara solo en la noche. La idea era audaz, era impulsiva, era completamente fuera de carácter para el Aner Vance, la mujer sensata y predecible en la que me había convertido. Pero tal vez, solo tal vez, esa ya no era la mujer que quería ser. Tal vez quería ser la mujer que decía sí a las aventuras inesperadas. Quien abrazaba momentos de conexión genuina, quien no tenía miedo de salirse del camino bien trillado. Tomé una respiración profunda, el aroma a libros viejos y café y el leve perfume a sándalo que quedaba de Ben llenaron mis sentidos. La biblioteca se sentía como un capullo, segura y cálida, un mundo alejado de los juicios y las expectativas. Ben, dije, mi voz sorprendentemente firme aunque mi pulso estaba acelerado, esa es una oferta muy amable. Hice una pausa, una pequeña sonrisa jugando en mis labios, creo que me gustaría mucho. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Ben, una sonrisa tan radiante que parecía iluminar toda la habitación. Era una sonrisa de alivio, de felicidad y algo más también, un entendimiento compartido, un reconocimiento silencioso de que estábamos entrando juntos en algo nuevo y emocionante. Bien, dijo suavemente, sus ojos sosteniendo los míos. Muy bien. Se levantó entonces y me ofreció su mano, no para ayudarme a levantarme, sino simplemente como una conexión. Puse mi mano en la suya. Su agarre era cálido, reconfortante. Durante un momento, solo estuvimos allí, mano a mano,
en la tranquila grandeza de la antigua biblioteca, las posibilidades no dichas de la noche por venir colgando en el aire como un velo resplandeciente. No había incomodidad, no había presión, solo una profunda sensación de que todo estaba bien, de dos personas encontrando un consuelo sorprendente y maravilloso en la compañía del otro. Voy a hablar con Marta en la recepción, dijo, su pulgar acariciando suavemente mis nudillos, para encontrar la mejor habitación disponible. Probablemente una con vista al jardín. ¿Te gustaría eso? Lo haría, respondí, mi voz un poco agitada mientras él caminaba hacia las puertas de la biblioteca. Lo observé irse, un torbellino de emociones girando dentro de mí. Temor, emoción, un toque de incredulidad por mi propia osadía, pero sobre todo, una profunda sensación resonante de alegría. Sentía que estaba al borde de un nuevo capítulo, no solo en esta noche inesperada, sino en mi vida, un capítulo que no había visto venir, pero que de repente, inexplicablemente, estaba lista para abrazar. El hombre que una vez fue solo el hermano menor de Sara, en el transcurso de una sola tarde y noche, se había convertido en alguien mucho, mucho más. Y mientras lo esperaba en el silencioso abrazo de la biblioteca iluminada por el fuego, no pude evitar preguntarme, con un estremecimiento que era tanto aterrador como emocionante, ¿qué traería la mañana?